Hernán Gómez está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. Híjole, Luis, pues bien, creo que en el estado de shock en el que estamos muchos, tratando de procesar lo que se nos viene, creo que todavía no logramos dimensionarlo. Para mí el discurso de toma de posesión de Donald Trump es casi una declaración de guerra. ¿Tan así? Es una declaración de guerra, sí, es un discurso que si lo analizas, además de sus contradicciones, como por ejemplo citar a Martin Luther King para después echarse un discurso súper racista, en fin. Es un discurso hostil al mundo en general y particularmente hostil hacia México. Es una declaración de guerra hacia México. Entonces yo creo que aquí sí no debe haber ninguna duda. Me parece de una mezquindad impresionante que no estemos cerrando filas en un momento como este con nuestro gobierno. Oye, porque sea del signo que sea, frente a una hostilidad extranjera tal como es Donald Trump, no tenemos otra alternativa mínimamente inteligente que cerrar filas y que plantear una postura de unidad. O sea, ahí sí creo que no, para mí no hay mucho espacio para la discusión. Oye, guerra es muy fuerte, ¿no? Es que es una declaración de guerra. Es que o sea, cuando estamos viendo que a lo mejor meten intervención militar, que no lo descarta, que igual y manda drones, que hasta un Apache hay quien ha dicho. O sea, guerra a mí me parece una palabra muy fuerte. Es muy fuerte, tan fuerte como el discurso de Donald Trump. O sea sí se responde. La serie de decretos que firma, y hay 3 temas, o sea, de todos estos asuntos con los que empieza su gobierno, pues hay 3 que son particularmente hostiles hacia México. El tema migrante, ¿no? Bueno, 4 temas, porque es la deportación masiva. ¿Y lo va a hacer? Que de pronto nos recuerda una cosa medio apocalíptica de los periodos de guerras mundiales y cosas así. O sea, desplazamiento masivo de personas. No sabemos hasta dónde va a llegar, pero por lo menos lo que se anuncia es serio. Deportación masiva de migrantes. Volver al rollo de quédate en México, que estaba explicando la presidenta. O sea, que esperen en México mientras... Bueno, en el tema comercial... Que esperen en México mientras les dan asilo. No les van a dar asilo. Se suspendió el CBP-1. Bueno, no hay manera de pedir asilo. De hecho. Que se queden en México, punto. Ajá. Y no hay nada más. Y ya hemos visto que México no está preparado. En el sexenio anterior, López Obrador dijo bienvenidos a México, puertas abiertas, y luego nos dimos cuenta que cuando llegaban los migrantes los tenemos durmiendo en las plazas. Yo cerca de mi casa me tocó un año muy cerca de donde vivo, un campamento de migrantes que duró de más o menos 300 o 400 personas, casi todos de nacionalidad haitiana, que estuvieron más o menos un año ahí. Sin baño, sin nada, pues, en condiciones. Y eso pasa en varios lugares de la propia Ciudad de México. Entonces, si no tuvimos ni siquiera esa capacidad, bueno, lo que se viene es... No, está brutal. A ver, en Tijuana están en alerta máxima. Sí. Están hablando de la posibilidad de utilizar el estadio como refugio de migrantes. Pero aún así es totalmente insuficiente. Por eso digo, vamos a vivir escenas que van a ser como escenas de guerra. Curioso cuando hablas de guerra, porque la ley que está utilizando Trump para declarar la emergencia frente a la invasión es una ley del siglo XVI, 1798, una cosa por el estilo. Misma ley que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para crear campos de concentración en los Estados Unidos contra los japoneses. Fíjate. Ahí estaban los japoneses en campos de concentración, ciertamente no tan cruentos, crueles, negros como los de los nazis, pero sí eran campos de concentración en donde muchos japoneses terminaron por perder la vida y donde fueron aislados durante años en la Unión Americana, en lo que duraba la Segunda Guerra Mundial. Ese es Trump. A eso nos estamos enfrentando. Y fíjate, hay uno de los decretos, son creo que 43 decretos los que firma el primer día, en su primer día de funciones. Hay uno que especialmente me pareció alarmante. ¿Cuál? Que es el fin de la nacionalidad por nacimiento. Ah, sí, claro, el ius soli al nabo. Adiós. En un país como Estados Unidos, formado por migrantes, pero además esa medida en particular fue importantísima porque en su momento
era utilizada, fíjate, para no reconocerle a los afrodescendientes la nacionalidad y excluirlos de la ciudadanía. Entonces, fue un avance importantísimo el reconocer el ius soldi en Estados Unidos. El hecho de pretender, no se va a lograr porque legalmente no tiene manera, o sea, es contrario a la 14ª enmienda. ¿Quién sabe? O sea, es imposible. Tiene a la Corte a su favor. Yo creo que es muy difícil, pero bueno, me parece que la Corte no se va a poner tan de tapete en esto, pero lo que te quiero decir es que plantear esto es increíblemente racista. En lo que son peras o manzanas, Hernán, ahorita un chavito, un niñito que haya nacido, cuyos padres sean ilegales, no necesariamente mexicanos, porque además mexicanos hay 5 millones, de otras nacionalidades no es poco, son otros 7. Ajá, sí, o sea que no es poco. O sea, es casi la mitad son mexicanos, pero poquito menos de la mitad. La otra mitad de los ilegales o de los indocumentados son de otros países. Pero ahorita en lo que son peras o manzanas, el chavito que nació, si quisiera por alguna razón, por ejemplo, tramitar un pasaporte como ciudadano estadounidense, no puede. Fíjate. Porque, o sea, no el chavito, pero el bebé, pues, los papás, etcétera. ¿Le quieres dar un pasaporte? ¿Y usted de dónde? Bebés, ¿y usted no qué? Se me va. No, porque el Departamento de Estado obedece la orden ejecutiva. Ahorita, hasta que un juez la pare. Y es claro. Que ahí te va la otra de los jueces que está bien interesante. Son 22 estados demócratas los que están impugnando, pero solamente podría ser por estado. Es decir, no sé, California la gana, ok, nada más los de California. Claro. Pero no los de Texas. Exacto. Ajá. O sea, no tendría efectos generales. No de momento, al menos. Ahora mira, a mí, dentro de todo, ¿cuáles son las cosas donde me tranquilizo un poco y digo, bueno, a ver, esperemos y veamos, ¿no? Donde creo que la presidenta hace bien en decir cabeza fría, porque pues sí hay que tener cabeza fría. Porque mira, si uno lo analiza, insisto, fríamente, las 3 principales medidas que tocan a México no se pueden impulsar todas simultáneamente porque unas afectarían a las otras. ¿Sí me explico? O sea, y hay una buena nota del New York Times de ayer que justo lo que dice es, por ejemplo, México es parte integral, o sea, nos ha ayudado de una forma crucial en evitar la llegada de migrantes a nuestras fronteras. O sea, la cooperación con México ha sido importantísima. O sea, lo reconoce el periódico más importante de Estados Unidos y lo muestran los números. O sea, lo ha mostrado la presidenta en la mañanera. O sea, cómo ha disminuido el flujo de migrantes que llegan a la frontera, gracias a que desde México ya estamos logrando detener ese flujo. Entonces, esa cooperación, o sea, si tú al mismo tiempo quieres promover esta idea de vamos a intervenir en México para frenar a los cárteles de la droga, o sea, todo este decreto, digamos, de que es obviamente extraterritorial y es escandaloso. Si Estados Unidos, yo creo que a eso no vamos a llegar, porque si Estados Unidos sabe, el gobierno de Trump sabe que si adopta medidas de ese tipo, México dejaría de cooperar inmediatamente en el tema migratorio. Y eso es lo que yo creo que es lo que más le preocupa a Estados Unidos. Y en el tema comercial hay muchos intereses en Estados Unidos, también ahí sí creo que no va a poder avanzar. Hay muchos intereses en Estados Unidos en el comercio con México, por muchísimas razones. Me Entonces, vas a decir que luego voy de provocador, como si fuera, ¿no? Pero eso justamente es lo que están diciendo en estos momentos los que llamaron neoliberales, fifís, radicales, como Luis de la Calle, como Kenneth Smith, como muchos. Ayer hubo un evento importante, les preguntaron a varios de estos analistas y justamente están diciendo eso. México tiene que ponerse las pilas, tiene que negociar, etcétera. De ahí que yo te quiero preguntar, pues, ¿cómo está ese llamado de unidad nacional? ¿Hay un llamado? Claro que sí. La patria es primero, por supuesto. Pero también hay mucha gente bien sentida, Hernán. A ver. Y con razón, creo yo. Cuando tu país está siendo hostilizado por un gobierno extranjero, cuyo presidente asume, insisto, casi prácticamente con una declaración de guerra, no puedes no... O sea, la unidad es algo automático. O sea, no, perdón, pero no está discusión. El hecho de que tiene que haber una respuesta de unidad nacional frente a esto,
frente al desafío que representa Donald Trump, para mí no está a discusión. O sea, poner sobre la mesa que si hasta hace 4 meses todavía nos decíamos fifís y chairos, ¿por qué más esas diferencias sociales, políticas, no van a desaparecer, ni tienen por qué desaparecer? O sea, pero frente a esto, ¿cómo no nos vamos a unir, Luis? ¿Pero o sea, qué es la unidad nacional la para unidad ti? no es estar unidos en todo. O sea, por La ejemplo, unidad es estar unidos en lo ahora tienes fundamental. que estar a favor de la como reforma al defender Poder nuestra Judicial. soberanía. No, creo que no. Ahora tienes que estar No. a favor de los discursos de radicalización. No es unidad a toda costa. Como se le llamaba en las épocas del fascismo, ¿no? Que había que unirse. No. Bueno, ahora vimos neofascismo, ¿no? Sí, Saludo pero- de Elon Musk. Así, No. Esas cosas que O sea, yo creo que nuestras diferencias internas van a seguir. Pero en este tema, ¿cómo no vamos a estar unidos? O sea, ¿cómo no vamos a darle respaldo al gobierno en lo que está haciendo para enfrentar esta amenaza? Porque Trump es una amenaza. Llegó algo que yo no veía desde hace unos 6, 7 años. Ajá. El comunicado de la CONAGO, ¿ya lo viste? No. Todos y todas, de Pues todos, sí. los 32 firmaron CONAGO. Claro. Regresó CONAGO, ya ni me acordaba que era la CONAGO. Pues ya no nos acordábamos, o sea, Sí, no. estaban los gobernadores 4T, los gobernadores azules, los gobernadores tricolores, ya otra vez están unidos. Pero ¿hasta dónde llega esa unidad nacional? ¿Y qué va a pasar cuando te digan traidor porque no apoyas ciertos temas que están en una agenda particular del gobierno? Entonces ya no eres de la unidad. No. A ver, yo espero que el tema de la unidad, el propio gobierno, los propios militantes de la 4T lo usen responsablemente. O sea, no se vale chantajear con que si no me apoyas en todo, entonces estás con Trump. No. O sea, estamos hablando de unidad en los temas que tienen que ver con la relación bilateral, donde el interés nacional tiene que estar por encima de cualquier cosa sin ningún tipo de asegúnes. Ya. Ahora, si en la discusión de la reforma judicial tenemos diferencia, pues es otra historia. No vayan O de a meter cualquier otra cosa, Sí, ¿no? Lo del no, Infonavit, cualquier otro tema, etcétera. ¿no? Pero en los temas que tienen que ver con la relación con Estados Unidos. Ahora, quería pasar otra cosa así. Ujú. Sí, Fíjate vámonos. que yo pensaba, ¿no? Cómo todavía hay mucha gente que dice que la izquierda y la derecha ya son categorías viejas del pasado, que no hay mucha diferencia entre izquierda y derecha, que la izquierda y la derecha no explican el mundo, que esas son cosas viejas. A mí, si algo me hizo sentir que es todo lo contrario, es el discurso de Donald Trump. O sea, ahí ves. Claramente. ¿Quieres saber qué es la izquierda? Ahí está. Es la ultraderecha, la peor de todas. O sea, en N temas. O sea, es una lista, el discurso y los decretos que firma Donald Trump, es una lista del pensamiento de la derecha de hoy, que tristemente no solo está en Estados Unidos. Por suerte en México todavía tiene pocos seguidores. Pero, por ejemplo, Está creciendo. este discurso de Trump, que además citando a Martin Luther King, dice: queremos una sociedad meritocrática, ciega al color y con base en méritos. O sea, lo que está planteando es hacer como si las diferencias raciales no existieran. O sea, como si no hubiera desigualdades estructurales de años en Estados Unidos o en cualquier otro país, y pudiéramos partir de la idea del mérito como que para mí es una ficción, pero es el pensamiento de la derecha llevado al extremo. Y luego, por ejemplo, esta idea también, por decreto presidencial, ahora solo hay 2 géneros, masculino y femenino. O sea, todo este pensamiento Gubernamental, claro. nos regresa al siglo XIII. Luego, cuando ves la cantidad de oligarcas en su gobierno, Es que no le sé si al entregó el siglo gobierno XIII a los multimillonarios del país. O a 1970, ¿no? O sea, hay ahí un asunto de una sociedad que, nos guste o no, Hernán,
se siente ofendida por lo que ha venido pasando, por los avances progres que han venido pasando, por lo que llaman la agenda woke, y que votó mayoritariamente en contra. Tiene a esas personas a su favor Donald Trump, en donde dicen, oye, pues yo quiero echarle ganas, yo quiero trabajar, yo quiero salir adelante, y a partir de ahí compro el discurso que tenían mis papás, o que tenía la historia, o que yo vi que a mi papá le fue bien porque él trabajó y porque le echó ganas, y porque además así la educación está, y porque todo era decente, etcétera. Pero no es Trump. Es una cantidad importante de países. Javier Milei, Argentina, votó así, tú lo conoces muy bien. El tema, mismo Bolsonaro Milei, en Brasil, hasta Bolsonaro también, y Lula no ganó por tanto. Giorgia Meloni, Italia. En Chile, que no ganó, pero... y vamos viendo lo que va a pasar en Colombia. Francia. Hubo uno que estuvo a punto Colombia, de ganar, ¿cómo se llamaba? Como le está yendo ahorita Petro, no sé si va a poder mantener la izquierda colombiana por mucho tiempo el poder. O sea, viene un cambio en donde, guste o no, porque ahí está el discurso y se respeta, ¿no? Un discurso de progre, un discurso de oposición, etcétera, pero una mayoría importante en el globo está haciéndole caso. O sea, no voy a negar que representan un sector importante de la sociedad. Del mundo. Del mundo, en el mundo. Por suerte en México todavía no, pero hay que estar preparados. Sí, claro. Porque... Y la otra cosa que me llamó mucho la atención es, el narcisismo trumpista. Pues el populista. O sea, ¿cómo empieza? La frase con la que empieza su discurso. A partir de hoy empieza la edad de oro de los Estados Unidos. El fin del declive o el fin del fracaso gringo. No, a ver, la que se lleva el oro para mí... Lo del balazo. Dios me puso aquí. O sea, ¿qué es eso? Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Oye, o sea, me salvó Dios... para hacer grandioso a Estados Unidos otra vez. Pero se parecía al peje también. No, perdón. Sí, yo iba a decir no más y me quedé ahí porque estoy en radio. Has dicho peores cosas, ¿no? En radio. Yo creo que no se parece que a veces también así era luego jamás, el peje de... jamás evocó nunca a Dios. Llegó a decir, gracias a Dios estoy aquí. No. Pero estuvo cerca. Yo creo que no. La fuerza de Andrés Manuel, al que tú le llamas el peje... era moral. Siempre... era moral. No. Sí. Siempre tuvo que ver con el apoyo del pueblo. Bien, nunca ¿no? era... Trump no. Él está diciendo, a mí Trump me también, mandó ¿no? Dios. O sea, a mí me puso me dio Dios. un destino. Dios me... Ajá. O sea, no soy soy el enviado de Dios en la tierra. O sea, eso es como... O sea, ¿estamos en una nueva teocracia o qué es eso? No, hombre, en un nuevo oscurantismo. Eso era como se legitimaban. Se legitimaban los gobernantes hace siglos. Hernán, se nos acabó el tiempo. Bueno, y todavía nos pasamos un rato. Donde te seguimos son en tu red. Gracias hoy, ¿no? @Hernán Gómez B de bueno, y me pueden seguir en el canal de Hernán, y aquí, desde luego, pues estamos siempre. ¿Por qué te puso Dios en la tierra? Para venir aquí hoy a defender la unidad nacional. Cada quien tiene distintos destinos. Gracias, Hernán.